Pues hay muchos temas, ¿no? Ya decía yo, nos parecemos ya a la mesa del día viernes, a la mesa autónoma, ¿no? Que a veces propone 20 temas. Sí, hemos llegado a contabilizar, Fede, 20 temas, ¿no? Que decimos, bueno, 20 temas, vamos a ver cómo le hacemos, pero hay muchos temas hoy. Y si estás de acuerdo, estamos haciendo una cobertura con Rompeviento TV, está directamente Ernesto Ledesma en Cuba. Empecemos con ese tema, Fede, ¿no? Esta situación de amenaza permanente y las declaraciones recientes que acaba de hacer Donald Trump. Esta mañana desde Palacio Nacional una declaración de la presidenta diciendo que se están buscando mecanismos para enviar petróleo y eso a mí, Federico, me parece importantísimo en este contexto que estamos viviendo y sobre todo frente a la amenaza de Donald Trump de que va a tomar represalias contra quien mande petróleo y la presidenta hablando de y mostrando una visión ahí humanista. ¿Cuál es tu balance sobre esto? Quisiera creer, Viole, quisiera interpretar las señales de las últimas horas o días, tanto estos buques rusos que van con petróleo hacia Cuba, como la declaración de la presidenta, como también lo que le han comunicado al mundo de que se van a reunir con Lula, probablemente también con Petro, es decir, empezar a consolidar la resistencia a la base de esta nueva faceta imperial, por lo menos desde los países que tienen en este momento un proyecto de izquierda o popular, sobre todo estas tres grandes economías, México, Colombia y Brasil, la solidaridad internacional que está llegando a Cuba, el debate que ha crecido en los medios, donde se cuestiona el posicionamiento de todos estos, debo moderar mis ganas de poner adjetivos a personas o a grupos políticos, esta gente que a mi modo de ver practica la inocencia o el cinismo, que dice que Cuba está en un colapso y que ya se termina el socialismo pasado mañana. Son todas señales de que eso no va a ser ni tan fácil ni así. Sin que con esto queramos decir que no hay una situación muy preocupante en la isla. Sabemos y el mundo sabe quién es Donald Trump. Estamos con un ojo en Cuba y con el otro en Asia Occidental, porque están muy relacionados todos los temas hoy en la misma batalla geopolítica que ha emprendido el eje Israel-Estados Unidos para controlar grandes sectores del planeta Tierra, provocar a China, en fin, en esta guerra, por lo menos a veces que parece soterrada y otras veces que parece abierta, este conflicto que huele a Tercera Guerra Mundial no termina de desatarse por suerte para la humanidad como tal, los miedos de que se use de golpe una bomba atómica en Irán, en fin, estamos con un ojo allí porque también lo que suceda allí y el empantanamiento evidente militar y político que ha tenido Trump en esa región del mundo pueden ser malas noticias para esta, es decir, porque este megalómano muy probablemente quiera mostrarse primero que nada a sí mismo y después a la gente que lo sigue o que él cree que puede seguirlo, que sigue siendo fuerte y poderoso y Cuba le puede resultar un segmento geopolítico acaso más frágil que Irán e ir con todo por la isla. No sabemos como humanidad, como región, no sabemos lo que puede pasar con este tipo. No sabemos qué puede pasar en la tensión que estamos viendo en la Casa Blanca entre los halcones más cínicos y que proponen el avance militar contra cierto realismo político también que le ha dicho a Trump que no, como es el caso del jefe del departamento contraterrorista Kent, que acaba de renunciar, que no se puede decir que sea un hombre progresista, era un hombre del núcleo MAGA, un tipo que pertenecía a la fascista de este nuevo Estados Unidos, pero que ha renunciado diciendo que no debe Estados Unidos subordinarse a la agenda de Israel. Y estoy aparentemente mezclando los temas porque me parece que son finalmente el mismo tema para intentar encontrar una primera síntesis en esta primera intervención del tema Cuba. Creo que hay un consenso en tantísimas voces del espectro político cubano, donde ponemos en un lado directamente a la oposición al régimen, abierta oposición al régimen. Estoy hablando de habitantes de las islas, no del exilio afrocubano.
no de la gente, de los cubanos afuera, sino de ese espectro cuyas voces empezamos a escuchar y atender desde aquí, que están sobre todo en Cuba, pasando por quienes pueden ser críticos con el régimen, pero que entienden la circunstancia histórica de amenaza en la que está la isla. El consenso o casi consenso, la mayoría de las opiniones coinciden en comunicarnos que a pesar de las críticas que puede haber a un gobierno que, según muchas, ha cometido tremendos errores o cosas peores, podemos hablar de violación de derechos humanos. Sin embargo, la idea de la soberanía, la idea de que Cuba está siendo agredida por lo que significa también históricamente como ejemplo de dignidad y de independencia al imperio a lo largo de la historia en nuestro continente, y de que eso no va a ocurrir, de que los Estados Unidos van a encontrar una enorme resistencia y cohesión del pueblo cubano si quieren avanzar, incluso en lo que podría ser una ocupación militar. Se van a encontrar no solo con la declaración de un poeta tan importante, una figura cultural del mayor orden para toda Latinoamérica como Silvio Rodríguez, que ya ha dicho: si vienen por nosotros, pásenme el arma, sino que se van a encontrar con un pueblo que tiene una idea de soberanía que no ha sido vulnerada por la propia crítica que pueda tener contra su propio régimen. Y eso es algo que hace pensar desde el análisis, no desde la emoción, que por supuesto uno tiene aquí toda una cuota de emoción, involucramiento, de afecto con lo que ha sido el ejemplo cubano para el resto del mundo, un ejemplo de solidaridad, entre otras muchísimas cosas. Cuba sigue teniendo indicadores sociales muy altos a pesar de las tremendas agresiones que ha recibido a lo largo del tiempo y recrudecidas en los últimos años o meses. A pesar de eso, Cuba sigue siendo, si uno revisa lo que son las variables del bienestar social o del acceso a la educación, a la vivienda, sigue siendo un país que destaca en el entorno latinoamericano, con lo cual se pone en cuestionamiento todo un sector de la crítica que se hace sobre la isla y su proceso político. Em, Creo yo que a Estados Unidos tampoco le va a resultar así de fácil como declara Trump intervenir en Cuba, y mucho menos propiciar de manera violenta o con un gesto de intervención como el que pudimos ver en Caracas, un cambio de régimen. Con esto termino. No queremos decir que la situación sea fácil, por supuesto, y que exige el incremento de la solidaridad internacional, como es la que estamos viendo, parte de la cual tiene a Ernesto allí en este momento en la misma isla de Cuba. Así es, Fede, muchísimas gracias. Pues sí, está por allá en esta isla de Cuba y al ratito estaremos haciendo el enlace. El día de ayer iniciamos el primer enlace y estaremos transmitiendo desde allá durante estas semanas. Así es que gracias, gracias por mencionarlo. Y una situación muy, muy importante, pues es también ver esto en el contexto del bloqueo energético, ¿no? De que se recrudece la situación en Cuba y decíamos todos los días, lo hemos dicho, y en estos 60 años de este bloqueo económico y financiero también, y en esta amenaza que es parte, ¿no? De Donald Trump, de cualquier solidaridad con Cuba, pues va a ser, tendrá repercusiones. Pero esto que dices, y quisiera preguntarle a Tem sobre esto y le damos la más cordial bienvenida, ya que encontró dónde estaba abierta la ventana. A mí también a veces me ha pasado, ¿no? Estamos al aire y de repente abro una ventana y empieza a sonar algo y ya no sabemos dónde pagar. Sí, sí. Esto, estamos en un proceso electoral también en los Estados Unidos, ¿no? Y muchas de las acciones que también está haciendo Donald Trump van en este sentido. Y Cuba le puede resultar, lo que decía, y me parece muy interesante el análisis de Federico, le puede resultar una estrella, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Donald Trump ha declarado, a pesar de que ha visto cómo transcurre la guerra contra Irán, que no ha sido Venezuela, ¿no? Pero ha declarado que va a tomar Cuba. ¿Podría tomar Cuba en este proceso electoral y decir, bueno, no pude en Irán, pero voy a avanzar contra el régimen castrista? Bueno, él suele compensar así, ¿no? Siempre trata de distraer o de lavar su imagen con otra cosa. Cuando le va mal, cuando le sale mal algo, sale con otra cosa para tratar de lavarse la cara y siempre para distraer. O sea, no podemos dejar de observar que estaba el escándalo de Epstein a todo.
a tope cuando empezaron a bombardear Irán. Pues esto no es casualidad. También Netanyahu, que maneja muy bien a los presidentes de Estados Unidos, pues observó eso y supo presionar en el momento en que le convenía. Un éxito en Cuba tendría un resultado o beneficios bastante locales para Trump, pero importantes. Los podría tener en Florida. Los republicanos, hay que recordar que Florida ha sido clave en los triunfos de los presidentes republicanos. O sea, ningún presidente republicano de este siglo, del siglo XXI, ha ganado sin Florida. Lo hizo George Bush en 2000, lo hizo Trump en su primera mandato y lo hizo después también. Es muy importante para ellos Florida. Lo están perdiendo. En este momento están perdiendo Florida. En enero hubo elecciones en el condado de Miami-Dade para alcalde y perdieron los republicanos. Ganó una anglosajona, pero que tuvo el voto de parte de la comunidad latina de Miami. Porque vimos todo ese tipo, todas estas vergonzosas situaciones en las que primó el interés propio y un enorme desdén hacia lo que les pasaba a los demás y luego el arrepentimiento. Buena parte de la comunidad cubana y venezolana de Florida que llamó a votar por Trump, que hicieron campaña a gritos por Trump, se quejaron cuando Trump pues, les quitó a los cubanos y a los venezolanos el estatus privilegiado que les había dado Joe Biden para la inmigración. Y empezaron a expulsar, a deportar a muchísimas de sus parientes, gente con ciudadanía y derecho a votar de origen cubano y venezolano, pues trajeron a sus familiares y los empezaron a expulsar y dijeron con toda claridad, a nosotros nos prometieron que no nos iban a tocar, que iban nada más contra los indocumentados de otros países y ahora estamos muy enojados porque siempre sí nos tocaron. La verdad me da mucho gusto que sientan en carne propia aquello que no les importó que les ocurrieran a otro. Una bola de cínicos y de hipócritas. Pero independientemente de eso, esto les está costando a los republicanos las preferencias, tanto así que María Elvira Salazar, que es la representante republicana del área donde está también Miami-Dade, ahora se está volviendo crítica de la política migratoria de Trump. Entonces, lo de Venezuela, pues en principio ganó, o sea, el secuestro de Nicolás Maduro ganó muchos aplausos de venezolanos en Florida, solo que ya esos aplausos se están difuminando por dos cosas. Uno, porque ellos esperaban un cambio de régimen que no se produjo. Y dos, porque sigue la persecución del ICE contra ellos. Entonces ese bono electoral que esperaba tener Trump se le está deshaciendo. Una toma de Cuba podría tener mayor productividad electoral para Trump, pero solamente en el área de Florida. Lo que está ocurriendo, lo que están haciendo en Irán va a tener consecuencias para Trump en todo el resto del país y en todo el resto de las comunidades porque lo van a pagar de muchísimas maneras. El costo para Estados Unidos y para todos nosotros, pero para Estados Unidos va a ser enorme por las tonterías de Trump de dejarse atrapar por un dictadorzuelo de un pequeño país de Medio Oriente como es Benjamín Netanyahu. Muchas gracias, Tem. Y bueno, pues tenemos, decíamos, varios temas aquí enlistados. Y si estás de acuerdo, pasamos ya ahorita, Temoris, pero también tú mismo, Fede, ya habías entrado al tema de Irán. Estos 20 días de guerra, este balance, ya empezó ahorita a hacerlo también Temoris.
Y yo nada más quisiera retomar y pedir tu reflexión en torno a esta renuncia, ¿no? Que ya la hemos aquí abundado el día de ayer y hoy en esta entrevista que tuvimos previamente del director del Centro Nacional de Contraterrorismo y dos elementos que él dijo, ¿no? Que Israel no era una amenaza para los Estados Unidos y lo otro que me parece importantísimo, ¿no? Que dice, e iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, ¿no? O sea, entonces, sobre eso, ¿qué reflexionar también las repercusiones que habrá también, si las consideras o no, de esta renuncia de este señor del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent, y sus declaraciones? Sí, lo comentábamos un poco ya. La renuncia de Kent no creo que genere un cisma, pero sí es una señal de las contradicciones propias del movimiento MAGA. Ya no hablamos del propio gobierno de los Estados Unidos, cuyas contradicciones mm, siempre se presentan porque además es un Estado eh, lleno de estructuras que tienen agendas propias y muchas veces en conflicto. Aquí estamos hablando del núcleo fuerte, del funcionariado trumpista, de la gente que puso él. Estamos hablando de que ya pagó, ahí hay una cabeza que rodó que fue la de Kristi Noem. El trumpismo da la impresión de que siempre prueba, mide el agua de los camotes, para decirlo en términos coloquiales, siempre está probando hasta dónde puedes llegar y de esa manera testea las fuerzas que se le oponen y qué capacidad tienen estas fuerzas de frenar la agenda de Trump y del trumpismo. Es muy importante decir que a pesar de la impronta narcisa, megalómana del personaje que la hay y que juega un papel en esta historia, como lo ha jugado en otros momentos de la historia, la impronta individual y personal de tantos líderes megalómanos que ha brindado la humanidad, más allá de eso, sí es importante mantener la idea de que este es un nuevo plan imperial cuyo principal agente ejecutor es Donald Trump, pero que no muere ni termina el plan en Trump. Da la impresión también de que todos los sectores beneficiados y que han puesto a Trump como agente, y estamos hablando del poder industrial militar, el interés corporativo, la gente de Silicon Valley, eh, y toda ese sector también profundamente conservador ideológico que rodea a Donald Trump, ¿no? El mundo anti-Agenda 2030, el mundo anti-woke, ¿no? Los millonarios Koch con su Atlas Network, Steve Bannon, Steven Miller y todos los grandes ideólogos del conservadurismo supremacista que rodean a Trump. Todos estos intereses comulgan y ponen a sus agentes a operar Trump y lo que es todo el, el gobierno actual de los Estados Unidos. Pero claro, esta acción y esta impronta y esa agenda tiene los límites, contradicciones internas dentro de Estados Unidos y lo que hemos visto como un gran alto geopolítico que por ahora le ha plantado Irán a Trump y a su aliado Israel. Y esto tiene, si revisamos la historia y vemos el avance de otros procesos militaristas, supremacistas, que buscaban la hegemonía y el control militar, hablo concretamente del fascismo del siglo pasado, nos damos cuenta de que tampoco el muchacho del bigotito, eludo el nombre porque sé que luego se castigan a las emisiones de YouTube cuando uno menciona el nombre del gran genocida del siglo alemán del siglo XX, o más bien austriaco, o de aquel proceso siniestro que hubo en la Alemania de los 30 y 40 del siglo pasado, también iba probando, también iba viendo hasta dónde podía llegar y qué tanta resistencia iba a tener. Y estos aparentes retrocesos que da Trump no tienen que ver con una voluntad ni pacifista o cierto sentido de realismo político, más bien tienen que ver con que la realidad le implanta en algún momento unos límites, ¿no? Y ahí vemos otra vez esta Casa Blanca de los halcones luchando contra sectores que tienen mayor realismo, la impronta absolutamente megalómana enfrentada a funcionarios que le dicen no se puede seguir avanzando, en fin. En esa lucha se medirá el daño que le cause este hombre y su proyecto político al mundo, ¿no? Si hacemos el recuento de lo que lleva haciendo la guerra ahora en Irán, vemos 1.300 iraníes muertos, por lo menos hasta que yo revisé las cifras, es una cantidad
espantosa que empieza con las niñas, sobre todo muertas en la escuela. Ya se habla de 1 millón de desplazados en el Líbano, no hay que olvidar lo que ocurre en el Líbano, región del mundo que Temoris conoce y que nos podrá dar una visión o con mucho más detalle de lo que está pasando allí, pero ya los ataques de Israel y la avanzada, ya podemos hablar de invasión al Líbano, o una nueva episodio de invasión al Líbano por parte de Israel, con los daños que esto está causando en muertos y desplazados contra 13 militares de Estados Unidos muertos por ahora, hasta que yo hice el recuento, según algunos informes de Reuters, 15 civiles muertos de Israel, ¿no? Lo cual habla de la asimetría y la desproporción de lo que es este episodio de guerra del mundo, ¿no? Em, Me parecería que Trump estaba atrapado en tres peleas, ¿no? La del petróleo, ¿no? Que tiene que en algún momento evaluar los costos globales de que el petróleo siga subiendo, la pelea interna de la que ya hemos hablado, ¿no? Y el prestigio imperial, de alguna manera, por llamarlo así, que le impide admitir abiertamente que no ha ganado la guerra, aunque puede salir pasado mañana a decir hemos alcanzado los objetivos, ganamos, destrozamos, matamos a una cantidad importante de líderes iraníes, esto ya se ganó y ahora vamos a parar tantito el asunto por allí y nos vamos a concentrar, por ejemplo, en Cuba. Más o menos ese es el balance que propongo con otros escenarios de bronca geopolítica como el mismo de Taiwán, ¿no? Hay que pensar que Trump, hay un plan de enviar armas a Taiwán, lo cual es una provocación directa a China. Ese es el mundo, el planeta Tierra en el que estamos ahora, Viole. Pues qué difícil, ¿no? Qué difícil mundo en el que estamos y me ha acordado mucho de Mafalda, ¿no? En estas Sí. escenas ahí el mundo ahí con temperatura y tapándolo porque está gravemente herido. Muchísimas gracias, Fede, y le damos la palabra a Tem para cerrar con este tema de los 20 días de la guerra y ahí yo agregaría y preguntaría, ¿cuáles son los límites, querido Tem? ¿Hay límites para Estados Unidos, para Israel, frente a esto que estamos viviendo y a las consecuencias que están por venir? Lo que pasa es que los límites son distintos para Estados Unidos y para Israel. Y ya lo que estamos viendo, ya lo que está descubriendo Trump, que, bueno, pues ya los estadounidenses se están dando cuenta también del enorme error de haber colocado a una persona inmadura emocionalmente, sin la capacidad intelectual suficiente, porque sabe manipular a personas, pero no entiende de geopolítica. Y en lugar de hacer Estados Unidos grande, otra vez está acelerando su proceso de declive, de decadencia y de pérdida de estatus a nivel global. Trump se dejó, como decía hace un momento, enredar por un mandatario de un país muy pequeño que depende de Estados Unidos. La cola manejando al perro. Pero las responsabilidades de Estados Unidos son mucho mayores. Y lo están viendo ahora. Hay muchísimos ámbitos, o sea, es enorme la cantidad, ¿no? De ámbitos en los que eso está teniendo impacto. Pero uno de ellos, que es vital para Estados Unidos, es su equilibrio geoestratégico en relación con China. El principal, desde tiempos de Obama, están intentando hacer lo que Obama llamó el pivote a Asia, el pivote a Oriente, que es trasladar el foco de la atención militar de Estados Unidos de Asia Occidental, que desde un punto de vista colonialista se llama Medio Oriente, al mar del sur de China, al Pacífico Occidental, porque su principal rival es China. Pero Netanyahu se las ha arreglado para mantener la atención de Estados Unidos concentrada alrededor de los intereses estratégicos, no de Estados Unidos, sino de Israel, y no necesariamente de Israel, sino de la extrema derecha israelí, que es la que gobierna Israel desde 1996 con sus pausas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Como le dijeron a Trump en mil tonos, no podemos meternos en una guerra con Irán, se metió igual, no salieron las cosas como él pensó que iba a ocurrir y está empezando a distraer recursos de otras partes, como por ejemplo llevar plataformas antiaéreas THAAD
retirarlas de Corea del Sur para llevarlas al área del Golfo Pérsico. Esto está descuidando la concepción estratégica que tenían para contener a China y a Norcorea. También están mostrando cuáles son los nuevos límites del planteamiento naval que habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial con base en los portaaviones. Han tenido que retirar a sus portaaviones porque sus portaaviones sirven contra otros grandes poderes navales, pero no contra un planteamiento de desequilibrio como el que está haciendo Irán, en el cual los portaaviones se convierten en objetivos muy, muy, muy grandotes y fáciles de atacar. Por eso han tenido que retirar el portaaviones Abraham Lincoln, lo acercaron como amenaza y acabaron retirándolo al darse cuenta de que estaban pues abriendo un flanco de ataque. Extrañamente, cuando empezó estos bombardeos, desde hace muchos años, China tiene un esquema de presión sobre Taiwán, que China considera que es parte integral de su país, que es una provincia, que es estar todos los días haciendo maniobras aéreas y navales. Y de pronto las retiró, dejó de hacerlas por primera vez en años, cuando empezaron los bombardeos. Y ahora llegaron, las están volviendo a hacer con mayor intensidad que antes. Y los estrategas de Estados Unidos están diciendo, a ver, Estados Unidos tiene el problema de Ucrania. Ya tenía el problema de apoyar a Israel en su entorno inmediato. Ahora abrió la primera gran guerra en más de 20 años, desde la de Irak en 2003. Está concentrado Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y si en este momento China decide tomar Taiwán, ¿con qué va a responder Estados Unidos? Porque está retirando activos militares de la zona de Taiwán y del Pacífico Occidental. Entonces, esto es un problema superior, que una mente pequeña como la de Donald Trump, con sus leales, con sus funcionarios, todos con 10% de capacidad, pero 90% de lealtad, no son capaces de resolver. Se dejaron engañar por el tipo que debería ser su siervo, que es Netanyahu, y Netanyahu los engañó. Ahora, señaló, y a mí me parece que eso es cada vez más importante. Lo dijo Tucker Carlson, que es un supremacista blanco de derecha, lo dijo ahora Joe Kent, el señor de contraterrorismo que acaba de renunciar, otro supremacista blanco de ultraderecha, pero que se dan cuenta como todos los proyectos, todo lo que pensaron que iban a hacer como America First, Estados Unidos primero con Trump, se está cayendo porque los israelíes y el lobby pro-Israel están actuando para controlar, para que la cola mueva el perro. Y lo están señalando, antes era imposible hacerlo. Los primeros que lo hicieron de una forma más documentada, que son dos académicos de las universidades de Chicago y de Harvard, Bersheimer y Walt, de inmediato fueron tratados, cuando escribieron en 2006 un libro que pone en evidencia este lobby, fueron tratados como locos, como antisemitas, obvio, la acusación de antisemita. Y no, esto no existe, ya están locos, ya no se puede negar que está ahí. De hecho, ya están actuando abiertamente. Y ya también, no solamente los demócratas, porque ellos habían logrado controlar mediante dos técnicas. El chantaje, la extorsión, con cosas como el caso Epstein, la extorsión sexual, el control de información sobre delitos económicos y financieros. Y el otro, con el pago de las campañas de casi todos los políticos de Estados Unidos. Bueno, pues ahora tanto demócratas como republicanos están empezando, no todos, pero una parte importante, están rompiendo lo que se llamaba el consenso bipartisano o bipartidista sobre Israel. ¿Cuál es la cosa aquí? ¿Qué es lo que están discutiendo los analistas en Estados Unidos? Que posiblemente Israel o Netanyahu, que ya planteó que iba a ser una nueva Esparta,
y que por lo tanto podría empezar, ellos creo, o es lo que planteó Netanyahu, a actuar de manera aislada, como una autarquía. Tal vez Netanyahu ya dice, no, ya no podemos contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos como lo hicimos durante tanto tiempo. Entonces tenemos que aprovechar ahorita, úsalo o piérdelo. Es como use it or lose it. Podemos aprovechar ahorita lo que podemos con este presidente tonto que tengo en mi bolsillo y sacarle todo el provecho. Esto es generar un desastre tal en Asia Occidental para que lo que quede después de que se vaya Trump sea solamente caos. Siria en caos, Líbano en caos, Irán en caos, los países del Golfo Pérsico en caos, para que para Israel sea más fácil erigirse en el superpoder de Asia Occidental, que no tenga quien lo desafíe, que no tenga un retador. Ese es el reto, que la apuesta sea usar el poder de Estados Unidos para crear tanto caos en la región que emerja Israel, independientemente del daño que le están haciendo a la economía del mundo y obviamente el daño humano que están infligiendo. Qué buen análisis, así es que muchísimas gracias. Pues sí, eso le va a dar poder a Israel de una manera importantísima, como lo estás diciendo, en el territorio. Y lo otro, bueno, todas las consecuencias, si bien es cierto este análisis que tú haces me parece extraordinario, y todas las otras consecuencias que ya también estabas mencionando, ¿no? Hacia afuera, que vendrá hacia afuera del territorio del Medio Oriente, que vendrá en términos de lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que está emergiendo y que a mí me preocupa mucho, que es el control de la urea y que hace rato ya lo platicábamos un poco, ¿no? Por ahí también hay datos muy importantes de cuánta urea circula, cuánto se produce ahí y cuánta circula en este territorio. Y eso pues va directamente a la situación es uno de los principales insumos para los fertilizantes y eso repercute en términos de la alimentación del mundo, ¿no? Entonces también, Déjame, Violeta, el tema de los fertilizantes de la urea que estás mencionando, que es muy importante para la agricultura global, se empareja con el tema de Ucrania. sí, Porque los bloqueos que ha hecho de manera intermitente Rusia a los envíos agrícolas ucranianos por el Mar Negro también han afectado los precios de los alimentos. Entonces tienes una tormenta perfecta para los alimentos del mundo. El bloqueo a la producción ucraniana, que es muy importante, es muy grande, y el bloqueo a los fertilizantes pueden, o sea, esto sobre todo para la gente que más necesita de los países más pobres o en países como México, porque también nosotros necesitamos un montón de fertilizantes. Esto nos pega directo. sí, 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 claro. Y bueno, y también el control de la urea de Estados Unidos en el mundo ha sido todo un tema, ¿no? Todo un tema que también ahí es Ah, muy importante. Y bueno, aquí los datos ya los estaremos corroborando, pero el 18% más o menos de la urea en el mundo se produce en el Medio Oriente y el 35% ya en términos de exportaciones y de procesamiento están allá. Entonces, son datos también sumamente importantes. Así que gracias, Temoris, también por este análisis. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Ya nos venimos hacia la Ciudad de México y hacia México, ¿no? Hacia nuestra nación. Y que también esto es parte de México, lo que está ocurriendo allá, las repercusiones están hasta acá. Pero hablar de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Fede, y es un tema que hemos dado seguimiento aquí también en este espacio, nos ha parecido muy importante y los vemos nuevamente que están en la Ciudad de México, los profesores y las profesoras están en un paro nacional y siguen ellos teniendo algunas demandas centrales que ahorita tú nos irás platicando. Y bueno, pues la pregunta estas que te haría es si son legítimas estas demandas. Hemos hoy escuchado a la presidenta esta mañana que ha reiterado que hay algunas de las demandas que no se pueden cumplir por la situación del presupuesto. ¿Cuál sería tu balance entonces sobre este tema y sobre este nuevo arribo de la coordinadora a la capital? Sí, en Rompeviento le han dado una cobertura a este tema desde hace muchísimo tiempo, porque es un tema que tiene ya muchísimo tiempo y la audiencia yo creo que está muy entrenada en el mismo
tema. Yo creo que podemos intentar ensayar una reflexión de orden, acaso político-sociológico, de lo que representa el tema en sí. Vemos un gobierno autodenominado de izquierda, preocupado por la justicia social, que por otro lado, por supuesto, respondo de inmediato a tu pregunta, claro que son legítimas los reclamos de la coordinadora. Lo son, por supuesto, como es legítimo para cualquiera que revise lo que son sus condiciones de pensión y de retiro. Eh, en la mayoría de los casos, los trabajadores del Estado reciben al final de años de entrega y de trabajo una pensión con la que no puede vivir en el estado económico en el que está el mundo y el país. La gente no es un sueldo, no es una pensión que les permita vivir dignamente. Es el resultado abusivo de esta entrega de derechos a las apetencias y negocios de las AFORES, que son los grandes beneficiarios del cambio de la ley del 2007. Eh, pero volvemos a intentar reflexionar cómo puede ser que un gobierno que sin duda, y además en materia laboral, lo ha tenido muchísimo y sería una necedad negarlo, una serie de avances y la recuperación del salario en México es asombrosa y virtuosa y ha tenido el efecto inmediato de haber sacado de la pobreza a millones de mexicanas y mexicanos, y ese es parte del proyecto de izquierda de lo que se llama la cuarta transformación. Pero da la impresión a veces, y en este conflicto que hay con la gente, donde la presidenta ya se la nota con un grado de irritación, de molestia, y no sé si llamarlo intransigencia, porque ellos podrán contraargumentar, el gobierno federal podrá contraargumentar que están abiertas y trabajan las mesas de negociación, es decir, que no se ha cerrado el diálogo con la gente, en teoría, en términos formales, siguen abiertas estas mesas de negociación. Pero a pregunta expresa, la presidenta ha dicho que no se va a reunir personalmente, que para eso están las mesas de diálogo ya establecidas y toda una serie de comentarios en la mañanera, que sabemos que es un gran instrumento de escarnio público, donde las bases de la 4T encuentran los insumos identitarios para saber con quién deben estar enojados o a quién deben apoyar periódicamente. Y lo vemos en muchos comentarios de audiencias de estas mesas de análisis, donde dice, ya la gente, ya lo único que quieren es desestabilizar el gobierno, y se pierde el reclamo de estos movimientos sociales. Y ahí voy con lo que no terminaba yo de cerrar, habiendo abierto la sugerencia de la reflexión al principio de esta intervención, que es cómo puede seguir avanzando en la decisión de la sensibilidad social de un gobierno que se dice de izquierda con respecto a los reclamos de los movimientos sociales. Movimientos sociales que son los que sufren más directamente las extorsiones de este gran capital que ha instalado sus intereses y que le dice de muchas maneras a nuestros gobiernos de izquierda realmente existente hasta dónde pueden llegar en la instalación de derechos, hasta dónde esos derechos contravienen los intereses de esos grandes capitales y por tanto entran los mecanismos de extorsión y sabotaje al gobierno por parte de esos grupos de interés económico súper concentrado. Y si no se desafía eh, ese interés elitista, oligárquico, eh, pues se deja de transformar. Y si en los hechos eso se convierte en el deterioro de la relación de la 4T como gobierno de izquierda con estos movimientos sociales, donde vemos que las reuniones con BlackRock se siguen produciendo, pero hay cierta reticencia a sentarse personalmente como líder de un movimiento social, que también es Claudia Sheinbaum, además de presidenta del país, nos preocupa. Nos preocupa. No porque la realidad política, financiera, la del presupuesto, no tenga argumentos atendibles, ¿no? Pero siempre entonces gana el poder corporativo, ¿no? Entonces, aquí en esta pulseada que estamos viendo, ¿quién gana? Pues ganan las afores, no ganan los maestros, si las cosas siguen así. Eh, Aparte de que ha sido una promesa de campaña de la presidenta, ¿no? De derogar la ley del ISSSTE del 2007. Eh, en fin, eh, es un tema que preocupa
y que calibra la capacidad transformadora y verdaderamente popular del gobierno. Cómo atiende a los reclamos de tantos sectores que llevan a cabo peleas muy concretas contra ese poder monopólico, corporativo, que controla también la política en nuestro país. Ojalá pudieran encontrar, pero para eso me parece que el gobierno tendría que dar señales mucho más claras. Con esto termino. Una de ellas podría ser también una reforma fiscal progresiva, que es otro de los grandes reclamos que se le hace como militante de izquierda a un gobierno de izquierda. Si te faltan recursos, pues no se los quites como recorte a las pensiones y a la clase trabajadora, recórtaselo a las clases más pudientes. Pero eso es una pelea política que la de la reforma fiscal que ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum han estado dispuestos a dar. Sí, sí, ese es todo un tema, ¿no? Ese es todo un tema y me parece que también hay que analizar eso, cómo se ha vivido en América Latina, ¿no? Cuando se han propuesto por gobiernos pues de izquierda o con un corte pues no tan hacia el centro y derecha, como qué ha pasado después a los propios expresidentes y expresidentas. Es brutal lo que sigue aconteciendo con ese tema, querido, pero es un tema que me parece que en algún momento tendremos que discutirlo, ¿no? Como nación, hablando de esta realmente justicia social y distribuir los recursos y los ingresos a nivel nacional. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera, y que se teje con esto que tú acabas de decir, quisiera preguntarle a Temoris, ya ha dicho ahorita Fede de esta demanda, ¿no? Que es la derogación de la reforma al ISSSTE del 2000, de 2007 de Peña Nieto. ¿Cierto? Entonces, una situación aquí importante que también ellos agregan es el sistema de las AFORES, ¿no? Que esa es otra de las demandas, regresar al antiguo régimen de pensiones. Pero aquí la pregunta que yo te haría es, y que pudiéramos reflexionar, es sobre el gran negocio que ha habido de las AFORES y la banca privada, ¿no? Todo el uso que han hecho de estos recursos de los trabajadores, los bancos, ¿no? Los bancos que tenemos acá en México y que también esa es una de las demandas centrales de ellos. ¿Cómo reflexionar en este sentido, querido Tem? Sí, yo creo que a mí me parece muy bien, muy oportuno, necesario, indispensable que sea incorporado el tema de las Afores, porque no es nada más la ley del ISSSTE. Y esto ya lo habíamos comentado el año pasado, la vez anterior en que la gente llegó a Ciudad de México. El, en- el problema social y económico está ahí. La población joven decrece en relación con la población de mayor edad, lo cual significa que es más difícil mantenerlo, como había sido siempre, que había pocos personas de la tercera edad o que ya habían salido de la población económicamente activa y la población activa pues entonces podía mantenerla bien. Bueno, tenemos ese problema. Cambia la pirámide demográfica. El, hay que modificar también la forma en que se contribuye a eso. Pues una opción era, uno, pagar que las empresas paguen sus impuestos, como obviamente los neoliberales no iban a asegurarse de que todo el mundo, de que todas las empresas y los ricos pagaran sus impuestos. Y dos, la reforma fiscal que mencionaba Fede, que se paguen, los mayores ingresos paguen más impuestos, pues menos todavía. Ya está feo que me digas que tengo que pagar los impuestos, peor que me digas que me los vas a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, pues los ricos no van a pagar más impuestos ni los van a pagar, solamente les vamos a limitar los derechos a los trabajadores. Y además vamos a hacer negocio con eso. Entonces vino la reforma del 97 al Seguro Social y 10 años después la reforma al ISSSTE para quitarles derechos a los trabajadores. Y se crearon las AFORES. Vamos a hacer dinero con el dinero de los trabajadores. Bueno, eso se tiene que reformar y tiene que ser una reforma integral, no puede ser sectorial, porque entonces, si nada más es un sector de la población el que se arregla, al que se le arregla el problema, y los demás sectores, ¿qué? Son millones de personas
que ahora tienen sus pensiones dependientes de lo que decidan las AFORES, que tienen que trabajar muchos más años para poder pensionarse y que tienen derecho a mucho menos que antes. Entonces, eso, o sea, tiene que plantearse una reforma integral de todo el sistema, tanto los trabajadores del Estado como los trabajadores del sector privado. Y para eso va a ser necesario que el gobierno se enfrente a la banca, porque no es solamente el sector privado, sino la banca que es la que está haciendo negocio con el dinero, con el ahorro de los trabajadores. Es un problema mayúsculo. Pero entonces, para que se pueda hacer, se tiene que crear un mandato popular expresado en las urnas, que se lleve el tema a las campañas y al momento en que votemos, estemos votando por el mandato de reformar todo este sistema para que nos quiten de encima las afores y se vuelva al sistema anterior o a uno mejorado si quieren. Pero que eso también tiene que pasar por una reforma fiscal. Tenemos que subirles el impuesto a los grandes ingresos. Eso, o sea, la 4T, la cuarta transformación, transformó en cobrar los impuestos que de todos modos tenían que pagar, pero se tienen que subir los impuestos. México es el país de la OCDE junto con Turquía en donde los impuestos son el menor porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, que realmente se pagan muy pocos impuestos aquí, pero no nosotros, los trabajadores, no los que pagamos el ICR, sino los impuestos a las empresas y a los grandes ingresos. Eso es lo que se tiene que modificar. Ese es uno de los elementos de fondo, ¿no? Y ahorita que está la convención bancaria y que va a ir la presidenta, ya avisó y está en un proceso ahí interesante de negociación con los banqueros en términos de la tasa de interés, pues sería muy importante tocar este tema del gran negocio que han hecho con las Afores y estas ganancias multimillonarias que han tenido y que esa es una de las demandas que a mí me parecen centrales también y muy legítimas de la gente. Pero bueno, vamos a darle la palabra a nuestro querido Fede. Gracias, Tem. Y vamos hacia el otro tema, que salvo que quieras tú cerrar con algo de este tema también de la coordinadora, que volveremos a él, estarán aquí. Pues parece que un buen tiempo, incluso hemos escuchado a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación que han dicho, vienen acá para impedir el mundial, ¿no? Están preocupados por el mundial. Y eso es lo que estamos viendo y así es que regresaremos a este tema. Pero hay un interesantísimo proyecto, esta Liga Cultural Antifascista, y ahí te vimos, ¿no? En el presidium, ahí todo un presidio muy interesante. ¿Nos puedes compartir sobre este proyecto, sobre el encuentro que va a haber en abril, de qué se trata, cómo se convocó y pues en el Salón Los Ángeles? Y quien no conoce Los Ángeles no conoce México, así es que pues, esperemos que haya transcurrido también eso ahí y se haya platicado de eso. Fede, cuéntanos, por favor. Sí, intento hacer un resumen, pero creo que es muy importante esto. Se dirá que primero lo es en el orden de lo simbólico, pero yo no descartaría lo simbólico como un elemento de lo político. Es una iniciativa de muchos artistas que generamos una primera reunión para ver y conversar y compartir la preocupación del avance de esta ultraderecha profundamente antidemocrática y de corte claramente fascista en el mundo, que tiene un pie en México, que tiene una agenda en México, que está coordinada, como tantas veces lo hemos denunciado aquí en esta mesa y en tantas otras. Hay una coordinación, hay una agenda compartida e incluso hay liderazgos a los que responde la ultraderecha mexicana. Ahí siempre están alabando a sus patrones ideológicos como la Cayetana Álvarez, como Agustín Laje, como el mismo Bannon. Es decir, es una ultraderecha mexicana que ha comprado el lenguaje fascistoide o abiertamente a veces fascista o supremacista de la ultraderecha trompiana que permea en todo el continente latinoamericano. Y ante ese avance,
por más que en México hoy pareciera que el sentido común está bastante del lado de la izquierda, yo lo pondría siempre eso en duda, procesos de aparente consolidación del campo popular se vienen abajo en dos procesos electorales seguidos, y ahí están los ejemplos de Argentina, de Bolivia, de Chile, de tantos otros que nos animan a ser cautelosos con la soberbia triunfalista de que eh, la izquierda gobernará para siempre. Además, con todas las claudicaciones que nuestras izquierdas realmente existentes estamos viendo y hemos analizado, están obligadas a presentar si quieren sobrevivir. Que esa es la gran discusión de la izquierda en este momento. Pero bueno, esta comunidad de artistas y de personas de la cultura generaron y abrieron esta preocupación y convocaron a la Liga Cultural Antifascista, que me parece una tremenda iniciativa, donde primero que nada nos reconocemos los que estamos de un lado de la dignidad y de la decencia de este mundo, diciendo esto, este avance hay que frenarlo primero también desde la cultura, pues tenemos una batalla narrativa y mediática contra estos personajes y estas agendas. Y cuanto más podamos consolidar, unificar, difundir, repartir la contraargumentación obligada a las falacias y los dogmas de la ultraderecha, pues mejor. Y esto ha sido muy lindo, Viole, porque rápidamente después de la asamblea del pasado lunes empezaron a llover preguntas y propuestas, y comunidades artísticas y culturales del interior de la República muy bien lo decía Taibo II en la asamblea, decía aguas con el chilangocentrismo, ¿no? Pensemos y pongamos de inmediato un ojo en convocar también al resto del país, y esa convocatoria ya ha cundido, o sea, ya se están empezando a generar asambleas en los estados para aumentar la afiliación y la discusión que además esta liga va a generar, porque es importantísimo que sea un motor de conversación pública y política la liga. Anima a creer que mientras la amenaza no se disuelva, la misma liga no se va a disolver y va a ir creciendo. Veremos qué pasa. Ya conocemos a nuestras asociaciones de izquierda tan proclives a pelearse entre ellas, sectorizarse, enojarse, decir nosotros fuimos los que convocamos y nosotros somos los que... Y empezamos ahí con los típicos egos a separar lo que tiene que ser una iniciativa absolutamente abierta, espontánea, que entienda que hay grupos, me contactaron amigos filósofos como Diana Fuentes para decir, oye, ¿por qué no hacemos un sector filósofos y filósofas de la liga? Le dije, a mí me parece estupendo que si se quieren unir de manera gremial, núcleos diversos de la cultura entren a la liga. Me parece que esto hay que abrirlo de todas las maneras posibles. Así Oye, que, oye, Fede, perdón por interrumpirte, pero hay muchos señalamientos de que no se oye. ah, eh, Déjame preguntar aquí, Cris, Leo, sí tenemos el sonido bien, ¿verdad? No, pero que no se oye Fede. Estamos bien, entonces, ahí le subí al input, ahora seguro se va a escuchar. si Sí. pueden refrescar. Ah, muchas gracias, Fede. Adelante, adelante. Comí el programa hablando bajito. Eh, bueno, es una iniciativa que anima al ánimo, a reconocerse entre los iguales al principio, ¿no? De la gente que está en contra del avance de la ultraderecha, y ojalá que siga creciendo. Invitadísimas, todas y todos, a participar, toda persona que esté ligada a la cultura en su más amplia expresión, desde el arte, desde la academia, desde todo tipo de expresión cultural, que se afilie. Vamos a compartir en nuestras redes sociales, ya en Twitter yo ya la compartí la manera de poder afiliarse, y si quieren ingresar de manera gremial, me parece una gran idea. Es decir, por ejemplo, eh, actrices y actores o performanceros de la colonia tal, queremos integrarnos como grupo, como tribu de este sector. Venga, bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que esa es la mejor manera de crecer esta iniciativa. Ah, y viene un festival, es lo que tú preguntabas, Viol, el 19 de abril habrá un maratón antifascista, un festival antifascista, muy probablemente en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, pero que va a tener, esperemos, no sé si el mismo 19 en el interior, algunos otros eventos, pero muy pronto también en el interior de la República, varios festivales y encuentros culturales de la Liga. Muchísimas gracias. Pues le damos la palabra. Entonces, el 19 de abril es la convocatoria que se está haciendo y esto veíamos algunas intervenciones del público también que hicieron propuestas y eso me parece ahí interesante. Pero le damos la palabra
a nuestro querido Tem y hemos recibido aquí algunas críticas que ya nos está compartiendo nuestra querida Nora, que le agradecemos. Por ejemplo, que era un presidium de puros hombres y solo una mujer. Bueno, yo les comento esto que nos está diciendo. A mí me parece una iniciativa interesantísima y que se puede ir ahí modificando y abriendo. Y lo otro que también me parece bien, bien interesante lo que nos pregunta nuestro querido Leonardo Peña, ¿no? Esta parte también sobre los otros géneros que no le gustan al gobierno, ¿no? Si se van a incluir o no se van a incluir en este proceso de esta liga antifascista, ¿no? Entonces, te doy la palabra, querido Tem, para ir cerrando sobre este tema y regresar a este último que tenemos. Pues como yo sé que conozco México, sí estuve también en el Salón Los Ángeles, y bueno, yo creo que una cosa que por cierto ya mencionaron también en el chat y que es cierto es que aunque entre las personas convocantes había un buen número de mujeres, pues no se subieron o no las subieron, solamente había dos al principio y luego tres. Mm. Y me parece que eso no envía una señal, pues la mejor, la mejor señal. Yo espero que más adelante esto se pueda corregir, porque obviamente es vital. Y yo estaba leyendo un ensayo de Marco Teruggi, que participa en la base América Latina, de origen argentino. Y él estaba hablando sobre México y cómo ve a México como una isla. Y eso también se me repitió. Tenemos otro colega, un mexicano que lleva ya varios años, un académico que está en Argentina, y me trajo hace un año un libro que decía la serpiente, que se titula La serpiente estaba entre nosotros. Y trataba de llamarnos la atención sobre la condición muy particular que tiene México en el contexto actual, que es efectivamente como una isla. O sea, sí tenemos varios problemas de violencia, tenemos, quisiéramos una cuarta transformación que se atreviera a transformar las relaciones económicas, que se atreviera a tocar a las principales fortunas, no solamente a cobrarles impuestos, sino a asegurar que fueran responsables por lo menos en muchos más aspectos de lo que ya se ha hecho. Pero al mismo tiempo, desde el resto del continente nos ven como una cosa rarísima. Porque incluso en los países donde gobiernan presidentes que se presentan como de izquierda, como en Colombia y Brasil, tienen una minoría parlamentaria que les ata las manos y tienen derechas muy poderosas, que no la vemos en México, al menos fuera de Morena, no hablemos de la derecha dentro de Morena. Yo creo que eso es algo que, sin dejar de exigir que se comporte mejor el gobierno y que sea más de acuerdo con las propuestas que ha venido presentando y con lo que representa, también tenemos que cuidar esta situación que tenemos en México de isla, en América Latina y en el mundo. Hay que ver también España, donde está otro presidente que se presenta como de izquierdas, lo cuestionan y todo, pero lo prefiero a Vox y lo prefiero al PP. También por eso me parece muy bien que se haya superado todo el engorroso tema de la petición de disculpas a la monarquía española. A mí me parece que esa monarquía tiene mucho de lo cual disculparse, eso y más. Parecía que en lugar de aprovechar la coincidencia de López Obrador aquí y de Sánchez allá, pues de pronto los estuviéramos tratando como rivales, como si estuviéramos intentando sabotearlo, porque ese es un tema que allá moviliza muchos estados de ánimo, no raciocinio, sino venalidad. Y era como si los estuviéramos saboteando, en lugar de aprovechar la oportunidad de cooperar para tratar de contener la ofensiva global de las derechas. Entonces yo creo que iniciativas como la Liga Cultural Antifascista son importantes para tratar de tender puentes entre las izquierdas electorales y las izquierdas
no electorales. Las izquierdas sociales, incluso las izquierdas antisistémicas, porque México es un gran botín del que las derechas se quieren apoderar y están invirtiendo dinero en eso. Por eso organizan estas conferencias de, 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 de la, de acción política conservadora. Por eso traen gente como este tipo Javier Negre de España con la derecha diario. Por eso Ricardo Salinas Pliego creó su centro como capital de la red Atlas, de la Atlas Network, que distribuye mucho dinero para apoyar a organizaciones de extrema derecha. Quieren apoderarse de México y México como dice la declaración de la Liga, que se corrigió, por cierto, en la Asamblea, porque dice que México debería ser un dique contra el fascismo. No es ya un dique contra el fascismo, tiene que seguirlo siendo y tenemos que protegerlo. No quiero vernos en 10 o 15 años lamentándonos por no haber sido capaces de defender esta isla ante todas las olas y tsunamis que están amenazándola. Muchísimas gracias, querido Temoris. Pues estamos llegando al final. Solamente les daría un minutito porque tenemos ya aquí también en espera al siguiente compañero, al abogado que vamos a entrevistar y que nos parece un tema fuertísimo lo que está transcurriendo en la montaña de Guerrero. Ya les estaremos aquí compartiendo, pero le damos un minutito para este criptoactivo de Libra de Milei. Sí, hay nueva información, se han filtrado unos audios del empresario Novelli que fungía como intermediario entre Milei y Hayden Davis, que es el otro gran responsable de la estafa Libra, de esta criptomoneda, y ya las pruebas y la evidencia que apuntan a que tanto Karina Milei como Milei mismo fungieron a través de pagos directos a ellos como promotores de esta estafa, que es la famosa estafa del rug and pull, perdón, que es que tú planteas un activo digital y después cuando sube retiras abruptamente lo invertido y los que tienen la información privilegiada se hacen millonarios a costa de que pierden dinero. Muchísimas personas que han iniciado un juicio tanto en Argentina como en Estados Unidos contra el actual presidente. Esto le va a costar, le va a seguir costando a Milei y muy probablemente veamos a Milei, no ahora, mientras sea presidente, porque hay un poder judicial argentino que lo está protegiendo, pero sí en el futuro cercano o en el futuro lejano, pero alguna vez seguramente la justicia va a llegar porque la evidencia de la estafa y de la participación del presidente argentino en la estafa es demasiado grande. Con esto cierro, pero no sin recordar, querida Viole, que se cumple el 50 aniversario del golpe militar en la Argentina, cívico-militar. Siempre es importante denunciar el carácter también que hubo de contubernio con la sangrienta dictadura de Videla, de empresarios y todo ese poder económico que necesitaba la dictadura para instalar su modelo económico tan gemelo y tan parecido a lo que ocurre en la Argentina de hoy y en otras partes de Latinoamérica, donde estamos viendo que Cast también pone muchísimo dinero en los carabineros porque sabe que los recortes que va a con los que va a someter a la población chilena, van a necesitar también instrumentos de represión. Esa es la apuesta de este secretariado que tiene el supremacista Trump en Latinoamérica. Se cumplen 50 años del golpe. Este sábado la comunidad Argenmex en la Casa Refugio Citlaltépetl de la colonia Condesa invita a todas las amigas y amigos que se quieran unir a encontrarnos, denunciar lo que ocurrió y seguir celebrando lo que ha sido la heroica resistencia de amplios sectores del pueblo argentino, encabezado por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, Fede, por recordarnos esto de los 50 años. Tem, ¿con qué te despides? Un minutito sobre este tema de Libra y si quieres agregar algo más. Bueno, qué papelón increíble que a pesar de ello crea que se puede salir con la suya. Una felicitación a todas nuestras compañeras y compañeros del exilio argentino, además muchas de ellas y ellos nos han acompañado desde entonces, desde que tuvieron que venir forzados a México.
y también pues con la esperanza de que eso sirva para revertir todo el daño que esta ultraderecha fascista ha estado haciendo en Argentina y está haciendo en Chile ya desde ahora y en tantos otros países de nuestra América. Y un saludo. Muchísimas gracias, Tem. Pues a ambos les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento. Federico y Temoris y a nuestra querida Laura también un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. A ver qué pasa, qué transcurre esta semana, que ha estado durísimo todo. Fuerte Vale, abrazo. abrazo, Violeta. Gracias.